Buenos días tengan todos y todas. Les agradezco nuevamente que nos acompañen en una nueva sesión del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Hoy en una sesión especial. Afortunadamente, cada 3 meses, cuando se publica un nuevo informe de política monetaria, desde que hemos empezado con estas tareas, hemos tenido siempre la posibilidad de invitar al presidente del Banco Central y a la autoridad principal del Banco Central de Costa Rica para conversar un poco sobre qué es lo que la autoridad monetaria está viendo en general en relación con la coyuntura macroeconómica local e internacional, conversar un poco de política monetaria y en general de la política resorte del Banco Central y particularmente abrir un espacio para que ustedes, nuestros clientes, pero también personas invitadas, porque las actividades que hacemos con autoridades como don Roger Madrigal las hacemos abiertas al público general, puedan también tener un espacio de contacto y de consulta directa con don Roger, que siempre ha sido muy abierto a esta plática con nosotros. Así que quisiera darle la bienvenida a don Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica. Posteriormente creo que don Alonso Alfaro, economista jefe del banco, también va a estar por acá un poco también en esta conversación. Pero sin más preámbulos, les agradezco a todos y todas de nuevo que estén con nosotros. Y don Roger, el escenario, en este caso la pantalla es suya para conversar sobre el informe de política monetaria. Bueno, muchas gracias. Le agradezco a usted por la oportunidad que le da al banco y obviamente a la audiencia, ¿verdad? que nos acompaña, porque es parte del trabajo del banco de divulgar el mensaje, dar la visión. Creemos que esto, el entendimiento de lo que hace el banco y lo que no hace el banco, ayuda a la formación de expectativas. El informe, como usted bien lo dice, Luis, en este momento es el tercer informe de política monetaria del 2025. Combina una parte de coyuntura. Vamos a dar qué es lo que vemos en algunos casos del segundo trimestre, en algunos casos del semestre completo de la economía costarricense y la prospección para los próximos 24 meses. Entonces es una combinación de coyuntura con algo un poquito más estructural de cómo estamos viendo la economía. Voy a empezar a compartir, a ver cómo nos va, y ahí me comunican. Necesito que si en algún momento eh, no se ve bien o no me escucho bien, me digan. Perfecto, Para, así lo haremos, don Roger. Ya se ve perfecto. Estamos viendo su presentación en modo de presentación justamente. bueno. Inicialmente, digo, ¿verdad? Un recordatorio de qué es lo que hace el Banco Central de acuerdo con su ley orgánica. El mandato que tiene es estabilidad de precios. En la forma operacional que el banco lo ha hecho es mediante la elección de un esquema de metas de inflación, y que operativamente, algo que todavía está en discusión y revisión por el momento, pero es lo que hay a la fecha. Tenemos una inflación que es como meta, que es la inflación de mediano y largo plazo en nuestros principales socios comerciales. Está alrededor del 3%, y tenemos un margen de tolerancia de más o menos un punto porcentual. La ley también habla de otros objetivos. En el artículo 2, objetivos principales, que es la estabilidad externa, lo interpretamos como es desde el Banco Central, lo que le corresponde al Banco Central en sus competencias, genere las condiciones de sostenibilidad de la interacción económica del país, de Costa Rica, con el resto del mundo. En términos más resumidos, en el lenguaje de banca central, es que se genere las condiciones para el financiamiento estable de largo plazo del déficit de cuenta corriente. Eso, como ustedes recordarán, Costa Rica secularmente tiene un déficit de cuenta corriente y tiene que ser financiado. Voy a empezar con la economía, con la coyuntura externa que cambia. En el día de hoy, probablemente ya se me desactualiza esta filmina, que se ha caracterizado y se caracteriza por tensiones comerciales y el escalamiento de conflictos geopolíticos, yo diría, en Medio Oriente, y no diría solamente en Europa, porque ahora no sé, parece que la tensión geopolítica es mayor entre Estados Unidos y Rusia. Es algo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, y lo del Medio Oriente también, que
se observa bastante complejo. Eso llevaba a una elevada incertidumbre. La forma en que lo decían hace 8 días era que había una alta incertidumbre, pero menos que la incertidumbre que hubo en abril. Yo no estoy seguro si eso es cierto. Simplemente, bueno, un día después, 24 horas después de que presentamos este informe, hubo anuncios que nos impactaron directamente. Entonces, y hay reacciones, ¿verdad? Creo que las noticias hablan de 25% de impuestos a las importaciones que hagan los Estados Unidos sobre la India y se habla se llaman sanciones secundarias, que es a los países que comercian con la India, les podría poner una sanción mayor. Entonces, bueno, entonces hay una elevada incertidumbre. Vimos por unas semanas, la verdad es que en las últimas 2, 3 semanas ha estado más estable, pero sí vimos una mayor volatilidad en precio del petróleo. Los indicadores económicos de corto plazo son mixtos. Tenemos un primer trimestre en los Estados Unidos que en forma anualizada es de crecimiento, bueno, -0,5, ¿verdad? El producto cayó. Tenemos el dato que dieron, parece, hoy hace 8, la primera estimación que hace la Reserva Federal de 3%. Entonces, uno podría decir, números simples, 2,5% de crecimiento en el primer semestre y si anualiza, si hace el promedio, eso ya lo analiza, estaría dando algo así como de 1,25, 1,3 por, en términos anualizados. Ya vamos a hablar de eso. ¿Ya? En el mundo la inflación también ha tenido un comportamiento asimétrico. En Europa parece que están en la meta. Creo que llevan 2 meses donde están exactamente en la meta. En América Latina, algunas economías emergentes, más bien vemos un desprendimiento, una resistencia para llegar a la meta. Y en Estados Unidos, que es la gran discusión, la verdad es que los datos, sobre todo de la subyacente, indican, a pesar de los comentaristas y demás, lo que los datos indican es que no se acercan a la meta, sobre todo cuando se ve la subyacente. Eso ha llevado a que algunos bancos pausaran, así lo hemos denominado, su proceso de flexibilización monetaria. Y en general, si uno lee los comunicados, leemos muchos comunicados durante todos los meses de cómo comunican los bancos centrales, pues habla de las palabras de prudencia, cautela, espera, eh, eh, pausa condicionada, en fin, varios adjetivos se utiliza mostrando la prudencia en general que caracteriza a los bancos centrales. Simplemente ilustrativo, los distintos índices que se construyen, organismos o entes internacionales para construir indicadores de incertidumbre, como decíamos, sigue alta, no están en los niveles máximos, pues sigue alto, comparado con niveles históricos de los últimos 5 años, una cosa así. Entonces, la incertidumbre sigue alta. Y este es uno de los gráficos más conflictivos de interpretación, porque siempre se ha aceptado que un buen indicador del crecimiento de la economía es lo que denominan la producción industrial y el comercio internacional. Entonces, vimos nosotros que más bien cerca de marzo, abril, hubo un mayor comercio internacional, o sea, una tasa buenísima de crecimiento en términos interanuales de 6,6, se redujo a 3,5 en este momento, lo que tenemos observado, las últimas informaciones al mes de junio, pero que la interpretación es lo que cambia. Usualmente eso se observaba con mucho optimismo y lo que se dice es que hay un punto de vista, no es el dominante, pero un punto de vista, digamos, influyente, que lo que dice es que es una reacción anticipada ante lo que se espera que sean los mayores precios con los impuestos de importación en los Estados Unidos. Y claro, si alguien está importando, alguien tiene que estar exportando. Entonces, cuando se ve el crecimiento en China también hubo, ahí más bien fue el crecimiento económico que fue superior al esperado, a 5,2, 5,3, algo así me parece en el primer trimestre, y el segundo trimestre anda alrededor de 5 también. O sea, ellos están teniendo
un crecimiento ligeramente mejor que el esperado. Entonces aquí la prudencia, ¿verdad?, que hay que tener es que como indicador adelantados, la misma señal, ¿verdad?, observacionalmente equivalente, pero ¿cómo se interpreta? ¿Es un optimismo sobre las condiciones futuras de la economía o es el adelantamiento lo que en general es una mala noticia, ¿verdad?, que es que los precios de importación serán mayores? Entonces, pero el número, el número lo que nos dice es, hay un crecimiento en el comercio, hay un crecimiento en la producción industrial y hay, lo que tradicionalmente observamos, ¿verdad? Están en zonas de optimismo hasta el momento, un optimismo entre comillas, ¿verdad? Diría yo, ¿no?, que en las compras que hacen estas grandes zonas, ¿verdad? China, Estados Unidos, la zona de euro, ¿verdad?, que son, digamos, grandes bloques económicos. Lo que hablaba con inflación, bueno, esta es una audiencia especializada, entonces sí puedo hacer ese tipo de enreditos. En general, los países, y hay mucha literatura, lo que utilizan para decir si cumplen o no con sus objetivos de inflación es el índice general de precios. Usualmente es el IPC, en los Estados Unidos usan dos, el que prefieren es el gasto del consumidor, pero el gasto personal del consumidor es una versión de un IPC también, pero en la mayor parte de los países del mundo es el IPC. Sin embargo, para política, para ver tendencias, para ver qué tan lejos están de la meta y demás, para ver lo que realmente pueden controlar, los bancos centrales usan lo que llaman inflación subyacente. Y lo que observamos es que la línea azul, la subyacente, al menos en el mundo emergente, se resiste aún en la zona de euro también, y qué decir en Estados Unidos, se resiste a acercarse a nivel 20. Bueno, tenemos, la brecha es mayor en los países del mundo emergente. Tenemos el caso de Costa Rica, que lo tenemos en la última lectura, eh, negativo, -0.2. La subyacente es positiva, 0.7, pero igual hay una brecha entre la subyacente de Costa Rica por debajo con respecto al nivel meta. Y eso es lo que ha llevado ahora los que hacen política monetaria, por decirlo así, se fijan en las dos, pero le ponen más atención a la línea azul, por decirlo de alguna manera, y eso lo que ha llevado es a que haya esa pausa o esa eh, contención de los procesos de flexibilización monetaria, lo que nos lleva a la vez, ¿verdad?, a que en algún momento se hablaba de reducciones de tasas de interés. Bueno, ya estamos en agosto y ustedes, estoy seguro que siguen las noticias y sobre todo lo que pasa en los Estados Unidos sobre cuándo irán a bajar, si van a bajar, si están las condiciones para bajar, y si ha enredado la discusión con otro tipo de temas, ojalá no nos contamine a nosotros tampoco, que es con el tema de la autonomía del Banco Central, ¿verdad? Entonces un problema que sí ya es complejo, se hace más complejo cuando le añade el componente, digamos, de la independencia que tiene o debería tener, ahí no me atrevo a decir, eh, o los distintos bancos centrales, ¿verdad? Esa es una discusión que de hecho en Costa Rica está, por eso hemos estado muy de acuerdo con que constitucionalmente se le reconozca la independencia en la materia que corresponde al Banco Central, ¿verdad? No es hacer una república independiente, sino en el área de sus competencias, que es de la estabilidad monetaria, pues que el banco tenga la autonomía suficiente. Cuando vemos las tasas, ¿verdad? Vemos una variedad de valores tan altos como en Brasil o tan bajos como el de Japón. No sé si lo tengo aquí. Bueno, Japón está en 0.6, me parece. La tasa en este momento, al menos del 1%. Lo que sí vemos es que el mundo emergente en general tiende a estar por debajo de la tasa de los Estados Unidos y el mundo desarrollado ya muestra en general tasas inferiores a los Estados Unidos. Tal vez los ingleses son los que son inferiores, pero están muy cerca con 4.25. Entonces, este proceso, este gráfico lo cambio cada vez menos porque es el proceso, digamos, que ha sido más lento, porque no se han dado las reducciones de tasas de interés, al menos con la velocidad y las magnitudes que se esperaba desde hace años, ¿verdad?
Recuerden que ese es un problema que lo tenemos desde el inicio del 22, en algo que en algún momento se juzgó como algo transitorio. Bueno, han pasado 3 años y todavía, digamos, no se llega a la meta en buena parte del mundo. En la coyuntura nacional, voy un poquito más rápido. Estas son noticias de alguna forma ya conocidas por ustedes. El primer semestre le podemos atribuir, ¿verdad?, en las revisiones que llevamos en este momento, un crecimiento de 4.1 en el primer trimestre, 3.9 en el segundo trimestre. Desde el punto de vista de las actividades económicas, de la oferta que se denomina, tenemos manufactura, transporte, servicios. En manufactura, era que tienen desempeños muy altos, ¿verdad? Tasas mayores del 5%, manufactura 2 dígitos. Y esto es una especie de sorpresa y contraintuitiva también, ¿verdad? De lo que algo que Costa Rica tiene un mejor desempeño del esperado, del que esperábamos en el mes de enero y que esperábamos aún en el mes de abril, que es con la exportación, sobre todo en los regímenes especiales. A pesar de todo lo que se dice, ¿verdad? ¿Verdad? No sé, no lo he dicho en otra parte, pero la reflexión que hago a veces no será si también tenemos algo de ese efecto adelantado en Costa Rica, que adelantaron importaciones para que no, o sea, el país adelanta exportaciones. Lo que es exportación para nosotros es importación para otros. eh, Depende del punto que se vea, punto de vista que se vea, si no tendríamos algo de ese efecto. De hecho, parte de la revisión que ahorita vamos a ver del crecimiento que estamos haciendo en el 2025 es por el mejor desempeño exportador, sobre todo en régimen, regímenes especiales. Y bueno, yendo un poquito más en detalle, manufactura y dispositivos médicos. Por el lado del gasto, vemos dos comportamientos que van ligados a lo que acabo de decir. Si vemos la porción verde, ¿verdad?, que es el consumo privado, si hay una ligera reducción en su tasa de, de- en su aporte, como en los puntos porcentuales que aportan el crecimiento en cada trimestre. Sin embargo, si vemos la porción azul, que son las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, vean que es mayor. En 2025 uno podría hablar en lo que llevamos en este momento, que el comercio exterior es uno de los motores de crecimiento. No es el mayor, pero es el segundo mayor motor de crecimiento de la economía costarricense en lo que llevamos del 2025. La inversión también como tasa de contribución se reduce, pero sigue siendo un componente importante, ¿verdad? De los 4 puntos estamos hablando alrededor de un punto de contribución, o sea, un 25% en la contribución. Y algo muy marginal, ¿verdad? Hay una ligera mejora, pero tampoco es, digamos, lo suficiente como para decir que eso depende. Si vemos ligeramente un mayor gasto de gobierno, un consumo de gobierno, que tiene que ver con algunas contrataciones en salud, en educación. El informe detalla, bueno, materiales de suministros en algunos casos del sector público, pero igual sigue siendo a niveles, vamos, totalmente contenidos dentro de lo que se denomina la regla fiscal. Estamos muy cerca de estos días, no sé si hoy, mañana, pensaría, tengo que revisar el calendario, tendríamos los datos de desempleo que terminan en junio. Con lo que terminó a mayo, esta observación la hago siempre, y es que los datos de empleo deberíamos ver la tendencia, más que el valor puntual, pero es lo que la información, cada vez sale un nuevo dato, se le da el énfasis al valor puntual, que viene de una muestra, el valor de muestreo. En todo caso, el dato de mayo de 6.9 es relativamente bajo para la historia reciente de Costa Rica, es menor al 8.5 de hace un año. Hubo por mucho tiempo que éramos un país de más alto desempleo, ya cuando empezamos a comparar con algunos, nos acercamos a algunos o tenemos el inferior, acá en el caso de Colombia, de Chile, de la Unión Europea, estamos por arriba de ellos, un punto más, ¿no? Eh, Interesante, eso no está en informes, coyuntura, como digo, lo vamos actualizando cada vez que podemos. El dato del viernes de estimación de desempleo en los Estados Unidos fue 4.2. Revisaron para atrás, los datos de empleo eran buenos, pero no tan buenos como se han dicho en meses anteriores. Esos procesos de revisión en las estadísticas es muy normal, ocurre todo el tiempo, entonces no debería haber ninguna noticia extraordinaria en eso.
y aumentó una décima el desempleo. Hay algunas señales, pues, que estoy seguro, en la audiencia hay gente que sigue las noticias, hablan de algunas señales que podrían estar indicando de forma adelantada una desaceleración en el crecimiento de los Estados Unidos mayor que la prevista. Ya en el informe no se dice, en los informes internacionales revisamos cuatro fuentes, la Reserva Federal, OECD, Banco Mundial, Fondo, no se habla de recesión. Las noticias al día de hoy se habla de alguna señal, ¿verdad?, que podría llevar a un escenario recesivo. No estamos hablando de eso. En el caso de la tasa de participación en Costa Rica, pues no aumenta, sigue igual que hace un año, y la tasa de ocupación, pues sí, hay un ligero aumento de 59 a 58. Otra característica, tal vez no le hemos hecho suficiente énfasis, pero sí en este informe lo presentamos, es lo que ha pasado con los salarios reales. Eso, tal vez ahora al final voy a hacer una observación al respecto. En realidad, los indicadores de empleo, hay indicadores que quisiéramos que estén mejor, pero hay indicadores que evidentemente han mejorado. Y uno que ha mejorado es el ingreso real de la ocupación principal. Básicamente, en la mayoría de la gente sería el salario, sobre todo los que están en la economía formal, eh, que tiene varias características. Donde más se ha dado esa recuperación del salario real son en aquellas ocupaciones que requieren calificaciones bajas y medias. La calificación alta se ve muy pequeño porque buena parte, eso es el agregado, buena parte del sector público se caracteriza por tener calificación alta. Bueno, sabemos que hay una parte de la fuerza laboral, un 10, 12%, una cosa así, que no ha tenido incremento salarial en los últimos 5 o 6 años. O sea, el salario nominal hoy es igual al de hace 5 o 6 años. Eh, Hay una reducción en la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, lo cual es muy saludable desde el punto de vista de equidad. En Costa Rica, bueno, en general, 5 7 la mejora con respecto en términos interanuales en, la, en, en el ingreso de la ocupación principal. Eh, Resúmenes aquí tal vez es por semestre, que es más significativo. Eh, Tenemos un déficit de cuenta corriente menor al que teníamos hace un año. Punto uno, recuerde que el banco ha venido ya como por 3 años hablando de este cambio estructural en la economía, que el desequilibrio externo es más pequeño, y no necesariamente las fuentes de financiamiento de ese equilibrio se hacen más pequeñas, no se han mantenido como proporción del PIB, no es que se estancado, sino como proporción del PIB, se ha mantenido, que es la inversión directa, alrededor del 5%, entre 4,5 y 5. Hay alguna variabilidad, pero es un valor entre sí. ¿Y eso qué es lo que dice, verdad? Que para el desequilibrio externo hay un sobrefinanciamiento de la economía con ahorro externo de largo plazo. Y eso se ha manifestado en otras dos magnitudes macroeconómicas. Una es las reservas, ¿verdad? Creo que en los últimos 3 años, una cosa así, probablemente el Banco Central ha duplicado su nivel de reservas. Y eh, la fuerza que ocurrió principalmente en los años anteriores, este año no tanto, lo que ha ocurrido con el tipo de cambio, ¿verdad? Que hay una fuerza, la apreciación nominal del colón, que cualquiera que ve esos datos, pues dice, es lo natural que debe ocurrir, ¿verdad? Hay un exceso de oferta que va a pasar, algunas cantidades sin comentar y algunos precios tienen que ajustarse hacia la baja. En materia fiscal, también espero que muy pronto el gobierno dé nuevas cifras. A mayo, lo que tenemos es que hay una mejora. Creo que como desde enero, un compañero me hizo la observación, desde enero del 2022 el gobierno central genera superávit primario. Llevamos como 41 meses continuos de generación de superávit primario. Hay un déficit financiero que lentamente es menor, ¿verdad? Quisiéramos que sea menor, en mayor magnitud, ¿verdad? Pero lentamente es menor, lo cual es positivo. Finalmente ya se logra observar en las cifras y de manera con alguna persistencia mes a mes, que el pago de intereses tiende a reducirse, lo cual, digamos, era uno de los objetivos de la estrategia de endeudamiento que siguió el país. Y eso ha llevado, ¿verdad?, que para financiar el déficit financiero se requiera aumentar menos la deuda. La deuda, en términos nominales, ha crecido,
Pero lo que ocurre, la deuda del gobierno central, lo que ocurre es que aumenta a una velocidad inferior a la que aumenta el PIB nominal. Un PIB nominal que en realidad, con la baja inflación, que es casi a lo que aumenta el PIB real, ¿verdad? No hay un efecto inflacionario, no es que la inflación está licuando la deuda. Y eso hace que la deuda, la razón, deuda, producto, y en este momento, cuando se comparan los dos cifras oficiales del gobierno en mayo, sean alrededor de 2,3 puntos porcentuales menos a las de hace un año. Eso, a los que les es familiar estas cifras, eso es mucho. El esfuerzo para que eso ocurra tiene que ser mucho y bueno, está ocurriendo. Desde el punto de vista monetario, financiero, más concretamente crediticio, pues hay un crecimiento de los agregados monetarios cercano al 7%, de los agregados monetarios en general, ya sea de la liquidez bancaria, la liquidez total, en fin, pero la riqueza financiera total, que ha dado lugar a una oferta de fondos estables para que el crédito crezca cercano al 7%, 6,8%, donde crece más el crédito en moneda extranjera que el crédito en colones. Sí llama la atención, sí debemos vamos a ponerle un poquito de atención a que el crédito en moneda extranjera se desacelera. Teníamos tasas de 2 dígitos en una parte del año pasado y ya están en un dígito. Y la brecha entre moneda local y moneda extranjera tiende a reducirse. Eso, vamos, de forma muy relativa es positivo porque se reduce un riesgo sistémico a lo que llaman los riesgos de hoja de balance, que son hojas de balance de los hogares y empresas que luego se transmiten al sistema financiero y eso puede tener un problema sistémico. En inflación, bueno, yo espero que ya mañana ya nuevos datos, vamos a ver, pero en inflación es heterogéneo y depende cómo se mire. Primero, la primera parte, que es muy simple, es que la inflación subyacente, ya la inflación subyacente nunca en este periodo ha sido negativo, y puedo echarme para atrás, tampoco fue negativo, que es en la que se cuenta o se toma más en cuenta, por decir así. No es que lo único, pero se le pone mucha atención para las decisiones de política monetaria. Es una cosa. Dos, que las expectativas de inflación están dentro del rango de tolerancia, pero por debajo del 3%, que es la meta. Bueno, entonces ya ahí le ponemos atención a que las expectativas siguen estando dentro del rango de tolerancia, pero con un sesgo, con una inclinación o con una persistencia para estar más cerca del límite inferior de ese rango de tolerancia que en la meta en sí, que es 3%. Y luego cuando vemos los resultados, observamos que hay una heterogeneidad. Ahí la inflación se caracteriza más por los servicios, que es positiva, porque los bienes es 0,9, es negativa 0,9 en los bienes, donde tenemos parte de algo que no depende de la política monetaria, que es, ¿verdad? Vea que solo en combustibles, y eso impacta costos y impacta eh, transporte y demás. En términos interanuales, en junio era 10% menos el costo de los combustibles en el 25 que en el 24. Lo de alimentos, una inflación positiva, 0,8, pero ya ustedes recordarán, estoy seguro que algunos lo recuerdan porque en noviembre, diciembre, enero y febrero hubo todo un debate de los precios de algunos bienes agrícolas de ciclo corto, la papa, el tomate, la cebolla, la zanahoria, debe haber más, el culantro, debe haber más, no soy especialista menos en esos temas, eh, pero que tuvieron, la papaya, recuerdo, tuvieron precios muy altos por el choque agrícola. Hubo quienes hacen análisis económicos que predijeron correctamente que eso se reversaría y que tendríamos más bien en alguna parte del 2025 una reversión de esos choques y que la inflación volvería a niveles bajos, sobre todo en alimentos. Bueno, el que dijo eso tenía la razón, tenía conocimiento de lo que estaba diciendo. Y luego cuando hacemos una división entre regulados y no regulados, los regulados son muy pocos, pero los regulados tienen una deflación de 4,2, o sea, inflación negativa de 4,2, y los no regulados, que diría que es lo que más responde el mercado, en inflación positiva de 0,5. En política, voy a ir rápido porque ustedes lo conocen, estoy segurísimo de eso, pero por completitud. Uno es que se ha dado una reducción de 525 puntos base
entre marzo del 2023 a julio del 2025. El nivel de la tasa en este momento es 3,75. Dado el comportamiento de las expectativas que mencioné, sobre todo las expectativas, el banco estima, de acuerdo con sus modelos, que la postura de política monetaria es neutral en este momento. Era neutral en junio y es neutral en julio, a pesar de la reducción está en el rango de neutralidad de 25 puntos base. De 25 puntos base. Siempre el banco hace un análisis, diría, exhaustivo sobre la situación económica, sobre la coyuntura externa, interna, le pone mucha atención a la trayectoria de la inflación y sobre todo prospectivamente, 24 meses, qué es lo que estamos esperando con la inflación y los riesgos que haya de esa estimación, y con base en eso toma sus decisiones. Lo que hemos dicho y está documentado, ¿no? Eso no es algo que se dice simplemente por decirlo. Hay un nivel de investigación económica en que se habla sobre eh, la imperfección del mecanismo de transmisión de las tasas de interés. La que es diferenciado depende cuando las tasas, si son aumentos, si es una reducción, y si el efecto es sobre las tasas activas o pasivas. Lo que hemos observado en general es que en las tasas pasivas las reducciones se transmiten de manera muy rápida, casi que perfectas, y sobre las tasas activas hay una serie de factores que hacen que sea más lento y menor. Un elemento del 2025, eso no ha sido parte, digamos, de las explicaciones del banco anteriormente, porque se va en el 25, es que había todavía un saldo de más de 500 millones, 525.000, 530.000 millones de colones, todavía pendiente al término del 2024, de la facilidad de crédito que el Banco Central le dio al sistema financiero durante la pandemia, y que eso, la mayor parte, vencía en el primer trimestre, los primeros 4 meses, digamos, del 2025. Bueno, eso se pagó, se recuperó absolutamente todo. Entonces, eso provocó una absorción de liquidez, y de hecho el exceso de liquidez que hay en este momento es menor, como en 400.000 millones, de lo que era en el mes de diciembre. En el mercado cambiario, bueno, en el mercado cambiario el banco participa mayoritariamente como comprador, ¿verdad? Compra los excesos de divisas. Cada vez que compra un dólar emite colones. Entonces esos colones, para que no cause inflación, tiene que esterilizarlos, y él los esteriliza, ya sea con operaciones en el mercado de liquidez, lo que en Costa Rica se denomina el MIL, Mercado Integrado de Liquidez, y alguna parte lo hacemos a más largo plazo con títulos de deuda, básicamente con bonos de estabilización monetaria. Esa participación en el mercado cambiario, de acuerdo con la ley, es como agente del sector público en la medida de lo posible, y así ha sido en el 2025. La demanda del sector público se expresa en el mercado. Recuerden que hubo una época en que no podíamos hacer eso, ¿verdad? La demanda de divisas era mayor que las cantidades ofrecidas, y eso llevó a que el banco usara sus reservas. Eso ocurrió durante una época, sobre todo en la pandemia. Bueno, eso no ocurre ahora. El banco lleva al mercado la demanda del sector público y compra, además de lo del sector público, si el mercado lo permite, compra para aumentar lo que llamamos el blindaje financiero, no del banco, sino de la economía. Entonces, esos excesos de dólares, en menor medida en el 2025, pero todavía sí, tenemos que reconocer que ha ocurrido, que ha llevado a una ligera apreciación del colón. La reducción del colón es como 0,8, menos de un 1% entre diciembre y el día de ayer, o al día de hoy. Bueno, y se ha mejorado poco, pero se ha mejorado la cantidad de reservas. Tenemos un nivel de reservas que está en lo que se denomina los rangos adecuados de reservas. Y más recientemente, eso se comunicó, no le hemos hecho mucha publicidad, es que el Banco Central contrató con el fondo una línea flexible de crédito. Es uno de los productos, digamos, más restrictivos del Fondo Monetario. Lo dan sin condicionalidad. Eh, no es un préstamo, porque no se ha desembolsado. No es que las reservas aumentaron, no es que aumentaron 500 millones. No, cero en este momento. No es deuda del Banco Central,
pero si se diese un choque externo, tiene que ser un choque externo y que ponga en peligro digamos, la sostenibilidad de las cuentas de la balanza de pagos, entonces el país tiene opción, el país, el Banco Central, porque es un choque externo de balanza de pagos, el país podría tener acceso a esos recursos prácticamente con una llamada, lo que quedaría es un trabajo operativo, porque ya la línea está aprobada por el Fondo Monetario. Entonces, lo digo, únicamente si se da el choque que se justifique, que son por razones externas, no es un choque que nosotros provoquemos para nosotros, eso no funcionaría. Si se da choque y el país decide solicitarlo, entonces en ese momento empezaría a ser deuda del Banco Central. En materia cambiaria, creo que ya le he dicho, vean la línea roja del gráfico de la derecha, es más o menos constante, ¿verdad? Terminó como en 511 en diciembre, hoy está en 500, casi en 508. Eso puede ser entre 0.7 más o menos de aumento del tipo de cambio en lo que llamamos del año, un poco más de 7 meses. Las reservas están con un 41% por arriba de su nivel mínimo, pero todavía dentro del rango adecuado. Recuerde que el rango adecuado, según la literatura de esta métrica, es entre 100 y 150. Y el nivel de reservas a PIB es alrededor de 14.3. Es adecuado, ¿verdad? De nuevo, no es bajo, pero tampoco es muy alto. Muchos números, entonces aquí son como supuestos o condiciones o el entorno internacional que tenemos. Entonces voy a destacar algunas, obviamente la presentación la compartimos, en todo caso, todo eso está en el sitio web, en el documento que publicamos la semana pasada, pero voy a hacer énfasis en 3, 4 cifras. Uno es la desaceleración que tenemos con respecto a lo que el mundo decía que iba a ser el crecimiento en el 2000, que decía en abril de lo que iba a ser el crecimiento en el 25 y el 26. Hay una desaceleración, una décima y 2 décimas respectivamente para el 25 y el 26. La desaceleración más pronunciada que se observa con respecto al 2024 en el caso de los Estados Unidos, que es de 2.8 a 1.4, pasa. Dijimos que era como 1.3 términos anualizados ya el primer semestre con toda la imperfección de esas cifras. Bueno, el 1.4 es lo que la Reserva Federal estima que acelera un poquito en el 2026. Bueno, eso nos lleva a que el crecimiento de los socios comerciales también se desacelera. No cambia mucho con lo que vimos en abril, pero sí se desacelera. La inflación mundial sigue baja, baja un poquito más en el 25, en el 26 no tanto, pero eso a lo que mostré antes, ¿verdad? No da la confianza de que las tasas de interés o no es automático o predecible que las tasas de interés tienen que bajar, perdón. La inflación de los Estados Unidos hay una corrección, ya no se espera que sea 4%, sino 3%. Si ustedes ven un poquito, ¿verdad? 3% no es 2. Y para que vayan las tasas debería haber evidencia, lo que ha dicho la Reserva Federal, debería haber evidencia incontrovertible de que la inflación se enrumba hacia el 2%, pero no, las cifras no muestran eso. La misma Reserva Federal dice que no ven eso en los números. El precio de los hidrocarburos siguen mayor a lo que se dijo en abril, siguen siendo inferiores, por mucho, 9% en el 2025 de lo que con respecto al 2024, y todavía una reducción adicional en el 2026. Eso nos lleva a una mejora en términos de intercambio que tendrá un efecto sobre los datos de consumo, sobre todo en Costa Rica. Si observen el dato no, es un dato, no es el banco que se pone a hacerlo. El banco lo que hace es busca fuentes autorizadas de dónde están las proyecciones de tasas de interés. Y lo que se dice que la tasa esta de los fondos federales, sí, la tasa de los fondos federales, no es exactamente eso, pero es una proxy a eso, estaría apenas en una reducción del 2024 con 2025 en una décima. Y de hecho se supone que es mayor en 2 décimas lo que se dijo en el día de hoy, tanto en el 25 y el 26. Entonces, como que le pone más distancia, ¿verdad?, a cuándo se van a reducir las tasas de interés de todos los Estados Unidos. Y ahora con la complicación, si se reducen
porque la inflación justifica que se reduce o hay otras situaciones, digamos, de presión sobre el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos para que se reduzcan las tasas de interés. Eso nos lleva, ese escenario nos lleva a las estimaciones para nosotros. Entonces, de 3.6 que dijimos en abril, es 3.8, ahorita vamos a ver por qué, ya lo adelanté, tiene que ver con el comportamiento exportador. Y en el 2026, y ahora explico por qué, de 3.8 a 3.5. Entonces, más crecimiento, una mayor tasa de crecimiento. Hay más crecimiento en ambos años, porque son tasas de crecimiento positivas. Lo que pasa es que hay, con respecto a lo que se ha hecho en abril, hay más crecimiento en el 2025 y menos crecimiento en el 2026. Entonces, aquí otra vez, muchos números, ¿verdad? La intención no es confundirlos ni marearlos, pero hay algunas cifras que llaman la atención. 2025, tal vez ya lo mencioné, la parte de las exportaciones. Hay crecimiento de exportación que viene de 9.9, es altísimo en el 2025. Lo que estamos esperando. De hecho, en este momento llevamos niveles de 2 dígitos. Se supone que se va a desacelerar, pero a 9, a 9 no. Entonces, eso es lo que, en buena parte, lo que está detrás del crecimiento, en buena parte, porque hay otros elementos, lo que está del crecimiento de las exportaciones. En la parte agrícola, en algún momento, recuerde que eso lo hemos hablado, creo que aquí, que es una actividad muy heterogénea, hay de alta tecnología, con irrigación satelital y demás, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Hasta agricultura de subsistencia. En los productos de exportación de la agricultura, tuvimos a final del año pasado, inicio de este año, parte del choque climático que tuvimos, que afectó a otros productos también, eh, afectaciones negativas, ¿verdad? En piña y banano. Parece que la piña se ha recuperado más rápido de lo que habíamos estimado, el banano, que es ahí en efecto con compensación. Pero bueno, las exportaciones son, vamos, son mayores a lo que habíamos estimado, tal vez es lo más destaco en el 25. En el 26, observen, ustedes están, cuesta observarlo, ¿verdad? Pero vean en exportaciones de servicios, hay una caída de 1.2. De hecho, si algo ha venido creciendo en Costa Rica, creciendo, o sea, tenía tasas de crecimiento positivas. Pues la gente no le gusta, a veces dice, es que cayó no, cayó la tasa de crecimiento. Pero en este caso se está cayendo el valor bruto de producción, el volumen físico de producción, está cayendo 1.2. Y esa es la forma en que el banco lo explica. Bueno, tiene que ver con las dos empresas que anunciaron su retiro en la parte de manufactura de Costa Rica. No, y eso es donde un poquillo confuso, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué si sabemos que son de manufactura, están en servicios? Bueno, resulta que de acuerdo con las normas de clasificación del comercio, para que algo sea una importación o una exportación, tiene que haber un cambio de la propiedad. Hay un cambio alguien era dueño de algo y ahora eso pasó hacia otro agente económico, un cambio de propiedad. Mucho de lo que se hace en los regímenes especiales entran los productos, no entra como una importación, sino entra como un insumo, crear algún proceso y se exporta. Entonces, en realidad lo que le queda al país no es que registramos una importación y una exportación, sino que registramos el valor agregado. Y ese valor agregado son los servicios de manufactura que son exportables. Entonces, por eso el principal impacto de la salida de esas empresas es en los servicios de manufactura, por eso sí tiene un crecimiento negativo, que afecta todo el crecimiento, nos lleva a un menor crecimiento de las exportaciones. Vean que el crecimiento de las exportaciones prácticamente se reduce a un 50% de lo que era en el 2025 como tasa de crecimiento. Y eso hace, y tiene sus efectos encadenados, y que la economía crezca solamente el 3.5%. Entonces, era lo que quería señalar, digamos, de 2025 2026 de la dinámica de crecimiento. Ya para otras cifras, otros agregados macroeconómicos que están en el informe, bueno, ya hablamos del PIB, no voy a repetir. De nuevo, las cifras de lo que dan, a pesar del choque externo y demás,
es que tenemos un déficit de cuenta corriente inferior al 2%, 1,3 y 1,8, que implica el efecto de menores servicios de exportación, ¿verdad? El déficit de cuenta corriente más bien aumenta, si importamos menos, tiende a aumentar, y entonces, pero observe que es todavía inferior a lo que tradicionalmente esta economía atrae ahorro del resto del mundo, que es alrededor del 5%, por lo menos en el último año. La característica estructural de un sobrefinanciamiento del déficit de cuenta corriente se mantiene un nivel adecuado de reservas, más o menos en términos, en los indicadores, similar a lo que tenemos en este momento, un poquito más, pero no llegamos al 150. El gobierno seguiría con superávit primario, como tendencia, ¿verdad? Porque no es que es decreciente, la tendencia es decreciente, no los valores particulares, de 3,8 a 3,2 y luego a 3,3 en el déficit financiero. Es déficit financiero, pero superávit primario, ¿verdad? Lo que queremos es que el superávit primario sea más alto para que el déficit financiero sea menor. Eventualmente uno podría hablar hasta resultado financiero, ¿no?, superavitario para el gobierno. Y en algo que es de Banco Central, lo que hablaba de la liquidez total y el crédito, vean que no observamos mayor tensión en el crédito. Se podría seguir creciendo a tasas muy similares a las que ya lleva esta economía los primeros 6, 7 meses. Es básicamente un crecimiento cercano al 7%. La inflación, esos datos fueron no son los datos de abril, y todo lo que decimos aquí no tiene cambio con respecto a lo que habíamos dicho en meses anteriores, porque este gráfico lo actualizamos, lo presentamos al público, es información pública, cada vez que hacemos una revisión de la tasa de política monetaria, y ya habíamos dicho en una revisión de tasa de política monetaria que se adelantaba de finales del 2026, finales del 2025 a inicios del 2026, entrar al rango de tolerancia con la inflación. Entonces, en IPC, como digo, ya es una noticia, ya es algo que ya habíamos dicho, estaremos esperando entrar al rango de tolerancia con respecto a la meta de inflación en el segundo trimestre del 2026 y la inflación subyacente un trimestre antes, en el primer trimestre del 2026. O sea, estaríamos hablando de algo así como a 6 meses, 8 meses para entrar. En los riesgos, hay algunos que son más que evidentes, ¿verdad? Bueno, uno que tratamos de comentarlo y explicarlo es que las expectativas de inflación se ubiquen reiteradamente por debajo de la meta de inflación, entonces que eso haga más difícil la convergencia hacia el 3%. Entonces eso es un riesgo para que la inflación sea menor de lo que estamos diciendo. Que el crecimiento económico de los socios comerciales sea inferior al proyectado, o sea, presiones de demanda menor. De alguna forma, los nuevos aranceles tienen un efecto sobre el ingreso de Estados Unidos y un efecto sobre el ingreso del resto del mundo. Algo de eso ya estamos observando, todavía falta cuantificarlo, ¿verdad? Eso es algo que todavía no lo tenemos, pero es un riesgo que tiene. Y luego este me parece a mí que no lo hemos discutido lo suficiente. Nosotros hemos observado, esta parte sí la hemos discutido lo suficiente, hemos observado que los precios del petróleo, primero, han tenido alguna volatilidad, en algún momento estuvieron muy altos y se han reducido. Y parte de la mejora en términos de intercambio que tenemos, parte del bajo resultado inflacionario que tenemos, se debe a precios del petróleo que son menores a los de hace un año. Entonces, podrían ser menores. Hay un riesgo. Pero algo que ya se observa, al menos tengo relatos de gente de banca central de otras partes del mundo, que no solamente en materias primas, sino en bienes finales, menores precios finales en algunos precios de importación. Y esto es ante la imposibilidad de colocar algunos productos en el mercado norteamericano, y eso es un exceso de producción, tienen que colocarlo en otras partes. Y ya en algunas partes se han observado, para algunos bienes en particular, no sé, menores precios de venta final. Entonces, por algún tiempo, interesante, un efecto pensado de los aranceles es que en este reacomodo del mundo podríamos tener por algún tiempo algunos bienes finales con precios menores. Entonces, todo eso pues alimentaría a que la inflación sea menor de lo que estamos buscando. Y hacia arriba, ¿verdad? Tenemos los choques de oferta, lo hemos visto ya sea por
por clima, por disrupción de cadenas de suministros, por un fenómeno bélico, una cosa así. Eso lo hemos visto. Somos testigos, hoy en día lo vemos, y las noticias de hoy van a hablar más de esto, de la creciente fragmentación del comercio global. No es que el mundo se desglobaliza, sino que se fragmenta. Es menos, pero sigue existiendo, vamos, esta tendencia a comercio. El escalamiento de conflictos geopolíticos, que ni qué decirlo, ¿verdad? Y este fenómeno, ¿verdad? Que algo de esto se ha dado en alguna medida, no en toda, ¿verdad? Es que la recomposición no ordenada de los instrumentos de ahorro financiero de los costarricenses, dada la persistente diferencia a favor o en contra del colón, dadas las bajas tasas de interés en Costa Rica con respecto a algunas tasas externas, esa es la parte que no ha llevado a que provoque un movimiento desordenado del mercado cambiario y que altere las expectativas cambiarias. Eso no ha ocurrido, pero el riesgo existe porque sí ha ocurrido en el pasado, en el 14, en el 17, en el 2008, en alguna parte, en el periodo, no completo, pero en alguna parte del periodo 20 al 22, ¿verdad? Entonces eso genera mayores expectativas inflacionarias, lleva a otra dinámica de fijación de precios a mayor inflación. Entonces, la política no debería haber mucha novedad. El banco no ha hecho el cambio, tal vez no lo haga. Está, está en el proceso, digamos, de la discusión, y ya parte de la discusión se ha hecho pública, de revisar la meta de inflación, pero no solamente la meta, es revisar, digamos, el esquema y las características de nuestro esquema de metas de inflación para ver si requiere algún ajuste. No es que el banco esté pensando en salirse de metas de inflación, sino que hay, digamos, unas características en los regímenes de metas de inflación y tal vez algunas de ellas podría ser más adecuada para la economía costarricense. Eso es algo que está en estudio. En la tasa de política monetaria, eso ustedes bien lo saben, ¿verdad? Que el banco hace un análisis prospectivo, siempre ve la inflación, la trayectoria esperada en los próximos 24 meses, no solamente la variable de inflación, sino de qué hay detrás de ese crecimiento o esa evolución de la inflación y los posibles riesgos. Y con base en todo eso, toma una decisión. Eh, ya lo dijimos, ¿verdad? Lo que ha hecho, pues genera de una manera activa tanto la liquidez como la deuda. El propósito de la política es evitar que los desequilibrios monetarios desestabilicen los precios. Entonces, el banco utiliza sus instrumentos de control monetario, básicamente operaciones ya en los mercados de liquidez y de deuda. Eh, Continuaremos con eventos como eso, y en eso le agradezco a don José Luis, ¿verdad? La oportunidad de tener este cambio con una audiencia especializada para comunicar qué es lo que el Banco Central hace, cómo el Banco Central está observando los indicadores económicos, y la idea es que esto ayude a la formación de expectativas. Dado que no hay ningún cambio de política y es actuar adecuando con lo que dice la ley, ¿verdad? Que como agente del sector público, y si en caso de que se presentaran fluctuaciones violentas del tipo de cambio, pues tiene la autorización para intervenir. Queremos decir, ¿verdad?, que se puede ver en el sitio web que llevamos más de un año de no intervenir por volatilidad del tipo de cambio. Y algo que es permanente, digamos, de eso se están estudiando varias cosas a la vez, ¿verdad? El banco hará los cambios en sus sistemas o los cambios operativos en las negociaciones tanto de títulos valores, de ahorro financiero o de tipo de cambio con el propósito de perfeccionar el funcionamiento del mercado y que contribuya a la formación de precios. Ya estoy terminando. Aquí no debería haber novedad. El mensaje es muy similar al que vimos en abril. Cambian las magnitudes, pero el mensaje va en el mismo sentido. Una moderación del crecimiento de los principales socios comerciales. Como digo, hasta la fecha del informe no se hablaba de recesión, ni los organismos que hacen proyecciones internacionales hasta hace 8 días no hablaban de recesión. Entonces está fuera, digamos, del radar que cubrimos en este momento. Sí, creo que debemos entender que hay un proceso desinflacionario que entra en pausa y que hay algunas presiones inflacionarias, depende de la economía, depende del caso. Por ejemplo, en Estados Unidos
hay incipiente inflación en bienes, no tanto en servicios, pero en otras partes en Europa son los servicios, digamos, el que le mete más presión a los precios y en América Latina también. Un crecimiento, a pesar de los choques, relativamente alto, digo relativamente porque depende de las condiciones económicas en lo que nos comparábamos con la historia, relativamente alto de 3,6 para el bienio 2025-26, y la meta de inflación, aunque hay una discusión, todavía se mantiene en 3%, PC ingresaría al rango de tolerancia en el segundo trimestre del 2026 y la subyacente en el primero del 26. Y voy a extenderme un poquitito en estos tres recuadros que nos tienen informe. Los recuadros es, digamos, como digresiones, porque de alguna forma en el texto que tenemos, ustedes pueden simplemente leer cada recuadro independientemente cuando gusten. Son pequeños ensayos en sí mismos de 7, 8 páginas a lo sumo. El primero es uno metodológico sobre la inflación y se hace tratamos, para efectos de comunicación, de aclarar la diferencia entre inflación y costo de vida, que son, que pueden estar relacionados, pero no significan lo mismo. Y se pone el caso, digamos, de países de alto costo de vida, pero de muy baja inflación. Creo que Japón, Suiza, son los países. Entonces, ¿cómo no son incompatibles los hechos de que un país que tenga una inflación muy baja, incluso de cero, tenga un alto costo de vida? Entonces, eso. Y se hace una pequeña alusión. ¿Por qué? No, la discusión es, y es una observación que es muy válida para el Banco Central. Al Banco Central puede algunas veces se le cuestione porque la inflación es baja, porque la inflación es negativa. El que sea baja es muy extraño, ¿verdad? Usualmente los bancos centrales se les critica porque la inflación es alta, no porque la inflación es baja. No, primero, la subyacente nunca ha sido negativa, pero lo que sí es cierto, ¿verdad? Y hay literatura y hay evidencia empírica, que en un periodo desinflacionario prolongado podría llevar a un comportamiento recesivo de la economía. Se reduce el consumo, se reduce la inversión, hay más desempleo, en fin, hay una contracción de la economía. Bueno, en este periodo desinflacionario de Costa Rica no ha ocurrido. Bueno, parte, dijo, la inflación subyacente en todo momento ha sido positiva y es un periodo de relativo alto crecimiento. Mejoraron los datos de empleo, los indicadores de empleo, mejoraron los salarios reales y las expectativas han estado en el rango medio. Entonces, que cuando se hace la crítica hay que entender la crítica en qué sentido se hace, ¿verdad? Y entonces, para el caso de Costa Rica, por ejemplo, el periodo desinflacionario no se corresponde con un periodo de recesión económica. Entonces, es la idea que queremos. Sobre la inversión directa, aquí hemos querido, ha habido, digamos, mucha cobertura al hecho de que mediante una de las formas de que se mide la inversión directa se habla de que cayó en 25%. Voy a ver si puedo decirlo de forma simple. La inversión directa que se mide en la cuenta financiera de la balanza de pagos es el pasivo. O sea, es el ahorro externo al que el país tiene acceso para financiar, como he dicho varias veces, el déficit de cuenta corriente. Esa no ha caído. Más bien, esa se ha mantenido creciente, tan creciente se ha mantenido, que como proporción del PIB es constante, no es estancado. Digamos, en términos numéricos se estanca como una proporción, pero en términos absolutos ha tenido un alto crecimiento, al punto que es el país latinoamericano más exitoso en la fracción de inversión directa. Entonces, pero también hay un concepto neto, que es la parte activa menos el pasivo, y el pasivo son, en este caso, son cuentas por cobrar, o sea, la posición interna de inversión internacional del país mejora. Y entonces se ha querido decir, ¿verdad?, que hay un decrecimiento de la inversión directa, y eso no es cierto. De hecho, la capacidad del país para atraer ahorro externo se mantiene. Entonces, la otra cosa que tenemos, que hacemos es, explicamos ese concepto neto y el concepto bruto. Entonces, a veces se hacen inferencias sobre el concepto neto, pero dan a entender que es el concepto bruto. Entonces ahí debemos hacer esa diferencia, digamos que la capacidad del país
de atraer inversión, ahorro externo para financiar su desequilibrio de balance de pagos, no ha caído, más bien se mantiene como proporción del PIB, lo cual es un PIB creciente, lo cual es digamos, muy saludable desde el punto de vista económico. Ok. Y lo otro es que esos periodos de esos conceptos netos que tienen los valles, los compañeros tomaron un periodo, parece como de 17 meses y hay seis periodos en que se ven esos valles. O sea, eso que se comunicó de esta caída del 25% no es un hecho aislado, sino eso ocurre y es del análisis trimestral. Si lo toma en términos anuales, son procesos de cuentas por cobrar que luego se liquidan, entonces dependen en el momento del registro. Entonces, tratamos de aclarar qué significa, ¿verdad? Son dos conceptos, un concepto neto, un concepto bruto, pero las implicaciones que se hacen sobre el concepto neto no son aplicables al concepto bruto y al contrario, ha llevado a confundir. Y yo observo gente que dice, y la inversión cayó 25%. Bueno, ¿de qué está hablando? ¿De cuál? ¿Del concepto neto o del bruto? ¿Verdad? Entonces, tener claridad. Y el último recuadro es un esfuerzo de los compañeros de investigación. Hay algo que se llama el efecto traspaso. O sea, ante un cambio de un punto porcentual en el tipo de cambio que le pasa a la inflación. Entonces, hay a veces esas discusiones anecdóticas. Dicen, no, pero ¿cómo es? Si esto me lo ponen en dólares, entonces lo compro en dólares es más barato porque el tipo de cambio bajó, o más caro porque el tipo de cambio aumentó, etcétera. Bueno, lo primero es que lo que hacemos es para el IPC, se analiza bien por bien y se hace en qué casos el tipo de cambio se afecta y qué afecta. Pero recordemos que estamos hablando del IPC de la canasta. Entonces, yo sé que algunos sí me van a seguir y de hecho hasta me pueden mejorar la forma en que los impresos allí lo van a expresar mejor. La gente que hace econometría, la forma más simple, ¿verdad? De las regresiones lineales, lo que dice es que yo tengo un efecto en una variable X, se mantiene todo constante, ¿y cuál es el efecto en la variable Y? Eso es lo que nos da un coeficiente de regresión, cuando se hace por econometría. Supuestamente hay un modelo, que hay una causalidad y demás. Pero nosotros hacemos eso y lo que nos da es un valor muy pequeño, como de por cada punto porcentual, 4 centésimos de punto porcentual, o sea, 4 puntos básicos. Y lo que los datos observan. Hay que tener en cuenta de cuál es cuando aumenta y cuando disminuye, que es un efecto promedio. ¿Verdad? Entonces, hay un poquito más de, digamos, como de comprensión de lo que significa eso. Y entonces la gente dice, no, eso está como más. Yo he observado economistas que les guardo un gran respeto, conocedores, econometristas, dicen, no, eso está malo, eso no puede ser. Entonces los compañeros de investigación lo que dicen, no, lo que ocurre es que los 4 puntos básicos que vemos de efecto es una vez que ocurren una serie de efectos. O sea, no es cierto, en la realidad no es cierto, que cambie el tipo de cambio, todo lo demás se mantiene constante y a ver cuál es el efecto sobre el IPC. Si hay una serie de interacciones. Entonces ellos tratan de separar como ese efecto en que todo se mantuviese constante, ¿verdad? Del efecto en que hay interacción. Y entonces eso explica la diferencia en qué casos sí y en qué casos no. Entonces ese es el recuadro y esa es la idea. Agradezco si lo leen. Si aquí hay profesores de economía, invito a que a sus estudiantes los lleven a leer. Y ese sería, perdonen la digresión y el tiempo que tardé en la conversación, voy a quitar la presentación. Y eso es. Muchas gracias, don Roger. No se preocupe, estamos perfectamente sobre el tiempo y creo que ha sido una presentación muy ilustrativa. Vamos a abrir el espacio de preguntas y comentarios. Tenemos 3 caminos para hacerlo. Pueden hacerlo a través de la facilidad de preguntas y respuestas que está en Teams. Pueden hacerlo a través del chat también, si les resulta más fácil, o pueden levantar su mano virtual y les activaremos el micrófono y la cámara para que formulen la pregunta a viva voz a don Roger. Ya tenemos 2 preguntas en la facilidad de preguntas y respuestas. Una es de don José Manuel Cordero, que nos pregunta, o que le pregunta más bien a don Roger, que con respecto al anuncio reciente del 15% de arancel que impuso Trump a Costa Rica, que qué efectos macroeconómicos se visualizan, si se darían eventualmente ajustes de política monetaria, qué efecto podría tener sobre el tipo de cambio, si podría afectar, por ejemplo, o impactar la salida de empresas transnacionales, qué afectaciones en empleo. Es decir,
es una lista larga de consultas, yo creo que las que todos estamos haciéndonos cuando suceden estas cosas. Así que, don Roger, creo que usted Sí, puede sí. No, explicarnos un no, poco. Ujú. muchas gracias por la pregunta. Vean, esto nosotros lo publicamos el miércoles 30 y el 31 y supuestamente es a partir de mañana, el 7 de agosto. En México, en el día que entró una prórroga adicional a 90 días. Sé que hay esfuerzos de autoridades tratando de buscar explicaciones, pues tomó totalmente por sorpresa a las autoridades y a las contrapartes de las autoridades. Vean cómo fue el asunto. O sea, hay gente con la que estábamos negociando, justamente de alto nivel, de allá, mostraron total sorpresa del anuncio de cuando eso ocurre, porque en principio ya teníamos lo del 10% y nos cambian. Entonces, bueno, lo primero, poco a poco ir entendiendo. Esto no es sobre las exportaciones en general, es sobre las exportaciones de bienes, las de servicios no. Es para un mercado específico, que es para los Estados Unidos, no son para todos no son para todas las exportaciones de Costa Rica, independientemente de donde se exporte. Y hay cláusulas para algunos bienes particulares que tienen efectos diferenciados, algunos todavía mantienen el cero. Eso forma parte de la negociación. Nosotros estamos detrás de esto ya, obviamente no, el mismo día, inmediatamente se, se formó un grupo de trabajo, como una fuerza de trabajo, un equipo específico para esto, hay que determinar que sí, que no, bienes, y lo que es importante aquí, metodológicamente, cómo lo hacemos. Hay varios enfoques, un enfoque o una combinación. Un enfoque es que esto tiende a reducir el ingreso del importador. Y por efecto ingreso, una demanda básicamente depende de tres cosas: del precio del producto, del ingreso del demandante, sus preferencias y los precios relativos de sus sustitutos. Ya dije cuatro. Y entonces, estamos explorando la vía del ingreso a ver si tenemos, pero estamos haciendo un trabajo pormenorizado de producto por producto, de ver qué tarifa, qué impuesto le queda. Y estamos detrás, y hay algo de eso, ya que complejo, es elasticidades de demanda, pero no las nuestras, son las elasticidades de ellos, es el demandante. Entonces, la primera opción es, a esa demanda, supongas que tiene un impacto de 15% y qué le ocurre. Pero alguien podría decir, no, no, profesor, esto lo está haciendo mal, porque no es 15%, primero es 5% porque ya tenían 10. Entonces, 5% adicional, es lo primero. Creo que eso se llama de protección nominal. Esto, en el arancel. Y luego, lo que importa, al final de cuentas, vean la complejidad del cálculo, lo que importa es cuál es el impuesto relativo que tiene el producto costarricense con respecto a su competidor en un mercado de exportación a ese país específico. Y estamos detrás de eso. Entonces, esto ah, estamos corriendo, ¿verdad? Pero nos hemos dado cuenta en poco tiempo. Si observamos puede tener algún efecto, no me aventuro a decir ninguna magnitud, no puedo decir ninguna magnitud porque no he hecho el cálculo, ¿verdad? Entonces, no lo hemos hecho, pero sí estamos detrás de eso. Eventualmente a mí me parece que el banco tendría que comunicar, hacer un comunicado de prensa o tal vez hacer una pequeña conferencia de prensa o algo de cuál es el impacto esperado, porque buena parte del informe, para algunos la parte más interesante del informe, se nos desactualizó 24 horas después. Entonces, la pregunta sí, ¿verdad? Uno puede tener, digamos, efectos esperados desde el punto de vista cualitativo, pero eso no es suficiente para el Banco Central. El Banco Central tiene que cuantificar. Por supuesto que es mayores precios de importación de los productos costarricenses, y entonces la lógica dice el precio va a ser más alto, se va a demandar menos, es- pero, pero va más allá, ¿verdad? Depende de cómo quedan nuestros competidores de exportación, ¿verdad? Relativos a esto. Y en eso estamos. Ahí sí lamento, ¿verdad? No poder dar la magnitud,
Entonces le digo que sí hay un grupo de gente en este momento que trabaja en eso. Ujú. Y es como usted dice, don Roger, es una tarea muy complicada porque es una multitud de efectos. Los efectos ingreso en los Estados Unidos, porque cada golpecito de estos que se dan a los aranceles, en el caso de los Estados Unidos, han ido subiendo progresivamente la tasa efectiva arancelaria en Estados Unidos, lo que afecta el ingreso de los estadounidenses. Y además de eso, todo el tema que usted planteaba muy bien de nuestra comparación con nuestros competidores en el mercado estadounidense, ¿verdad? Y además tiene otro elemento complicado, y es que también el sector exportador costarricense viene con una inercia, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, hay un conjunto de inversiones que se hicieron años anteriores que están entrando a producir ahora, ¿verdad? Que puede ser que enfrenten un mercado externo menos favorable, pero que entran, digamos, entran en producción, digamos, en este momento. Entonces hay un conjunto múltiple de factores en esas estimaciones. ¿No? Y hay una cuestión adicional porque el efecto ingreso es sobre un impuesto, ¿verdad? Ujú, No es sobre el ingreso en sí, no es sobre como el ingreso disponible, pues hay un ujú, impuesto de por medio ahí. Hay algo que ustedes conocen, estoy seguro, y que lo pueden explicar mejor de lo que yo que se llama la incidencia de impuesto. O sea, ujú, no es claro que cuando yo le subo un impuesto a un producto de exportación, el que pague el impuesto es el exportador, pues el consumidor ujú. final. De hecho, en las cadenas en las cadenas de distribución, puede que todos paguemos un poquito más, todos paguemos un Exacto. poquito, y que el efecto, y depende a veces de estructura de mercado, de poder de negociación. O sea, si yo soy el que produzco algo, digo, no, mire, ese es el precio, si lo tomo, lo deja, ese es el precio. Pero si estoy compitiendo, yo no puedo tener esa. Sí. A mí Ujú, me encantó mucho la conferencia de prensa de hoy hace 8 días del señor Powell, ¿verdad? Que le preguntaron sobre los aranceles y ujú. sobre qué precios, ¿verdad? Entonces, ¿qué precios tendría? Y entonces, ¿y que por qué supone que los precios van a aumentar, ¿verdad? Casi retando al señor, ¿verdad? Entonces, los que lo vieron se van a acordar de esta parte. Pues, no, dice, bueno, es que los comerciantes siempre van a tener un incentivo a aumentar los precios. Sí, pero depende de Ujú. varias cosas, de la competencia. Entonces puso un Y ejemplo que yo no lo conocía, que me llamó mucho la atención. Dice, vea, en la vez pasada, en el 17 cuando subieron los impuestos, se subieron los impuestos a las lavadoras. Pero ujú, resulta que las lavadoras y las secadoras aumentaron, a las secadoras no, pero las secadoras aumentaron de precio. O sea, vea qué tipo de cosas, ¿verdad? Que uno claro. ya no las prevé, digamos. Bueno, yo perdón, José Luis. No, no, pero ese es un buen punto, porque ahí lo que debe haber habido es un manejo microeconómico de los márgenes. Es posible que los precios de las lavadoras no subieran en toda la proporción del arancel, pero como se compran, se venden las lavadoras junto con las secadoras, se aprovechó para recuperar el margen en otro bien. Es que también hay una decisión microeconómica de por medio. El hecho de que no se vea inflación en Estados Unidos es una cuestión, yo creo que de tiempo, ¿verdad? Porque las empresas, en primer lugar, importaron excesivamente en el primer trimestre previendo el fenómeno arancelario, ¿verdad? En segundo lugar, está siempre la famosa idea de que en algún momento se van a echar para atrás en los aranceles, que por cierto, políticamente yo creo que eso es poco probable, ¿verdad? Y después viene el efecto sobre los márgenes, ¿verdad? Los márgenes probablemente de las empresas se van a ver afectados, pero tarde o temprano probablemente va a haber ese traspaso a los precios finales. Yo Y escuché además hay otra un... cosa muy importante, perdón, que Ujú. si que para que funcione vamos a ver, si el objetivo es protección industrial, para que haya protección industrial en los Estados Unidos tienen que subir los precios. Si los aranceles no suben los precios domésticamente en Estados Unidos, de nada sirvió, digamos, la protección al sector productor de bienes, no, de bienes industriales duraderos, digamos. Entonces también hay un conjunto de elementos bastante complicados, ¿no? Estoy hablando con una gente de una de las reservas federales, voy a reservarme el nombre, que no sé si estoy autorizado a decirlo. Entonces, la investigación que tenían y la evidencia hasta el momento, que es muy reciente, eso fue en el mes de julio, estamos hablando de algo que ocurrió en abril. ¿No? Habría Ujú, que felicitarlos. Que decían que lo que estaban observando es algo, fenómeno que usted dice, ¿verdad? De que va a ser un periodo y que les preocupa mucho y no les gusta, que va a ser un periodo de poco a poco, va a ir ujú, transmitiendo en las distintas partes de la cadena de distribución los efectos. Y no les gusta porque lo que le va a meter es una inercia inflacionaria que no contradice la idea que es un efecto de una sola vez, ujú, sino que va a quedar, esta es la idea de que hay, de que todavía me falta ajustar. Y si el consumidor lo acepta, ahí va. Entonces, ujú. poco a poco, y que puede que tarde
varios trimestres el efecto total. Ujú. Y eso, desde el punto de vista de un banco central, es terrible, es horrible, ¿ah? Porque lo que Ujú. dice es que usted va a vivir en un ambiente inflacionario. Y entonces hay algunas ideas que hemos discutido con otros foros, de que en buena medida dejar que los precios se ajusten, ¿verdad? Es algo externo a que mal haría el banco de tratar de combatir el choque inicial. Es que voy a ponerlo Ujú. más simple. Supóngase que por lo que está pasando hoy, el precio del petróleo sube 20, $30. Ese es un choque que la economía costarricense no puede evitar. Es Ujú. externo y tiene los efectos de la persona que hizo la pregunta, todos los efectos. Va a tener efectos sobre precios, sobre cuenta corriente, sobre tipo de cambio, sobre todo, sobre inflación y todo. Pero eso puede que genere efectos de segunda ronda y expectativas, y ahí sí nos entra la política monetaria. Ujú. Y por eso, algo así como lo que alguna gente dice, es un mal trago que mejor me lo tomo rápido, y lo que no quisiera, y creo que parte de la conferencia de Powell, no, Ujú. él dice, no, se puede que se dé, dice, pero no, queremos hacerlo eficiente, y una forma eficiente es que se dé el efecto de una sola vez, y actuar cuando se da el efecto, no antes ni después. Les recomiendo que la conferencia de prensa del señor la semana pasada, porque lo explica. Y yo lo que observo, ¿verdad? La lectura, claro, digo yo, es el temor, ya habla de eso, ¿verdad? De que el efecto, además lo ataca por medio de expectativas, de que el efecto vaya a durar más de lo que inicialmente se creó. Y eso los Sí, mete y en un es, enredo. así es, exactamente. Ese componente de la inercia y sobre todo el efecto de expectativas es lo que generalmente a ustedes en los bancos centrales más los desvela, ¿no? Con razón. Tenemos otra pregunta, don Roger. Esta es un poco más específica sobre dos temas que tienen que ver con el Banco Central. Uno sobre la participación en el mercado financiero absorbiendo liquidez, me parece, y sobre lo que usted planteaba de reformas en el mercado cambiario. Don Carlos Zúñiga lo que pregunta es si puede conversarnos un poco sobre el objetivo y la intención, por ejemplo, del Banco Central al estar participando en subastas a plazo de 5 a 6 años en el mercado local en las últimas semanas. Supongo que creo que es lo que ha estado sucediendo No, unas tenemos cuantas más de un semanas año de atrás. estar haciendo eso, más de Más un de un año. año, No, exactamente. la Y respuesta es, perdón, puede terminar la pregunta, estoy sí, sí, ansioso no, entonces. y la otra y la otra cosa que preguntaba don Carlos, que yo creo que muchos tenemos la misma pregunta un poco, pero vamos a ver si usted nos la puede responder en este momento, es como si se puede ir esbozando un poco como qué cambios en el mercado de divisas están pensando realizar o por lo menos la dirección de lo que usted mencionaba que estaban analizando permanentemente en la mejora de ese mercado, de Ok. la estructura y la infraestructura de ese mercado. Lo de la parte, ¿no?, financiera, y esto estoy seguro que hay gente de aquí que lo conoce también. Eh, el banco ha tenido por varios años estar utilizando una cantidad nada pequeña de liquidez. Entonces ocurre que en algunos momentos se saturan algunos plazos en muy corto plazo. O sea, hoy ya lo hemos hecho, Ujú. pero hace 10, 15 años esterilizar el equivalente, pongámoslo en términos reales, a lo que en algún momento fue 1 billón de colones todos los días, era una locura. O sea, decían, simplemente el mercado no tiene capacidad. Bueno, entonces, tenemos en este momento un monto como en promedio, después de la cancelación de las operaciones diferidas a plazo, como de 700.000 millones al día. Y entonces hay algunos plazos que simplemente no hay demanda para eso. Entonces, como tenemos, recuerde que la política monetaria debería ser en el corto plazo, pero hay una realidad que es tal el nivel de liquidez, lo llevamos a plazos más largos. Y es lo que en el banco se denomina la calidad de la absorción. Uno Ujú. podría pensar en el extremo, ¿qué decisión económica relevante se deja de realizar hoy? Porque la plata no la tengo hoy, pero la tengo mañana. Ujú. Los recursos muy líquidos. Puede que en el margen sí, ¿verdad? Entonces, el banco siempre le preocupa y se ocupa en eso, lo que se llama de la calidad de la absorción para poder realmente neutralizar, esterilizar esos recursos a un plazo mayor. Entonces, digamos, como que no hay una estrategia, ¿no?,
digamos, de ajedrecista o una cosa así, es simplemente la realidad de que hay algunos plazos que están saturados, ya los demandantes de esos recursos ya tienen suficiente y entonces hay que ofrecerle, diversificarle el producto, pues, básicamente. Y extender, me imagino, el plazo de esa absorción para, como Y usted claro, decía, que no estuviera esa bola de nieve en el corto plazo. mejorar la calidad de la De, absorción, exactamente. eh, Y ujú, nosotros siempre vemos cosas, en algunos no son muy exitosas, de los mercados, de ambos mercados, ¿verdad? Por ejemplo, creemos que el mercado de crédito interbancario que damos con el fondo de garantía, con el fondo de garantía, no, con las garantías de un fideicomiso, eso pertenece como a la primera mitad del ciclo pasado, ¿verdad? Luego con las facilidades electrónicas que hay, eso debería hacerse. Eso es una mejora, eso reduciría costos, lo hace más directo. Hay mejoras que hay gente pensando en eso. Pero hay queremos ver si es posible, ujú, meternos un poco más, y hay que ir con mucho cuidado por lo que ocurre, que es en los derivados cambiarios, en los mercados de cobertura cambiaria. Eso debería ocurrir naturalmente, o sea, vean que muchas veces hay una crítica de que el banco se mete en algo, pero más bien la crítica es que el banco no se ha metido lo suficiente en hacerlo. Pero aquí el cuidado que hay que tener en esto. Y eso, digamos, es más mi opinión que una opinión tendría que consultarlo con la Junta. El gran peligro de que el banco se meta en esto, porque ha ocurrido en otros bancos centrales, eso no estoy hablando de ciencia ficción, es que al final de cuentas el Banco Central se convierte en la contraparte detentora del riesgo residual. ujú, Entonces todo el mundo le ujú. apuesta a la posición del Banco Central o en contra de la posición del Banco Central. Entonces al final de cuentas terminamos financiando un seguro cambiario. Sí, exacto. Entonces eso hay que tener mucho cuidado en el diseño. La idea es proveer las plataformas, proveer un mecanismo de información y demás para las coberturas cambiarias, la adecuada formación de precios, etcétera, etcétera, Por para ejemplo, que divulgar la información divulgar. en realidad. Sí, Ujú, exacto, eso es. Sí. Eso entonces para que tengan la información para el que quiera hacer eso. Podríamos ujú, inclusive, para consolidar información y demás, tener la plataforma electrónica, hacer las mejoras en el 5 en el Monex que tenga, y tendría una gran ventaja porque son contra las mismas cuentas que están en el Banco Central, reservas, o sea, todo lo que sea eficiencia en el funcionamiento del mecanismo, eso se puede hacer. ujú, El cuidado que hay que tener en el diseño es que el banco no se ponga a hacer contrapartida de, ujú, de posiciones de riesgo. Entonces esa es ujú. mi respuesta por el momento en ese sentido. Sí, pensando en el tema de las colocaciones a plazos un poco más largos, igual también en alguna medida puede tener algunas otras ventajas. Es decir, esto hace algunos años y creo que sigue estando, ha estado muy de moda la idea esta de que los bancos centrales no deben solo señalar, por ejemplo, a través de los rendimientos de muy corto plazo su posición de política, sino dar señales a lo largo de toda la curva de rendimientos. Entonces, yo sé que esto puede ser controvertido, ¿verdad? Es controversial. Pero, 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 digamos, en alguna medida, ya sea como hacen bancos como la Reserva Federal a través de Mm, mercados secundarios o como hace el Banco Central de Costa Rica, que es a través de colocaciones de pasivos propios en diferentes momentos, en diferentes puntos de la curva, en alguna medida también manda señales acerca de cuál es más o menos la forma de la curva completa de tasas de interés y eso podría ayudar a que las personas, a que el mercado cree, digamos, expectativas más apropiadas o mejores en relación con toda la estructura de la curva. Claro, ahí los que pueden no estar muy contentos es el Ministerio de Hacienda, pero bueno, la tensión entre Ministerio de Hacienda y Banco Central es algo que es normal, sí, digamos, más en inevitable. países como los de nuestros. Ajá. Sí. Sí, eso tiene un término, ¿verdad? De actuar en el más largo plazo. Creo que en algún Ujú, momento de forma indirecta el banco lo hizo. Creo que en la actualidad ujú, no lo estamos haciendo. ujú. Pero sí, requiere un poco más de discusión por cuál es el objetivo, cuál es el mecanismo de transmisión y Claro. demás. Pero usted tiene razón, hay bancos centrales que lo hacen muy conscientemente para invertir una curva, por ejemplo, o para dar empinamiento a una curva. Sí, exactamente. Tenemos una pregunta más, no quisiéramos abusar del tiempo, bueno, de don Roger y tampoco de nuestros asistentes, pero creo que tal vez con esta podríamos cerrar la sesión.
Don Juan Pablo Arias nos consulta un poco sobre el proceso de decisión de política monetaria. Don Juan Pablo nos pregunta que le gustaría saber si, al igual que sucedió en el caso de la Reserva Federal, la votación de la decisión de bajar solamente 25 puntos base más reciente fue unánime o si hubo directores que preferían una disminución mayor. Y además, si es posible conocer, eso yo supongo que está en el acta, obviamente, de la sesión, si la posición técnica del banco, entiéndase la dirección económica, recomendaba mantener, bajar solo 25 puntos o un poco más. Es decir, don Juan Pablo le está preguntando de más un poco de, no intimidades, porque la verdad es No, que no, las no. actas son públicas, Ujú. y que por cierto es muy interesante, antes de que nos responda, don Roger, cómo siento yo que cada vez el mercado, nuestros clientes, las personas que participan en el mercado entienden, están echando mano de la información que está disponible para poder anticipar lo que ustedes están pensando en la Junta Directiva del Banco Central, que es una buena parte de su tarea diaria, especialmente de los que están en el sistema financiero. Así que No, no, lo... sí, Ajá, todas esas respuestas, yo no sé si ya están publicadas, me imagino que creo que ujú, sí, pero tendría que revisar. El Banco Central de Costa Rica, algo que no he visto en ningún otro banco central del mundo, los bancos ujú, publican minutas, la información ya procesada, ujú. editada, bien redactada. Pero el Banco Central de Costa Rica publica la transcripción literal del acta. No sé si ahí está Alonso Alfaro o Mariano que me ayude a ver si esa del 18, 17, 18 de julio ya se publicó. Sí, Entonces, don Robert, sí, ya está publicada. sí, la respuesta, hola Alonso, ¿qué tal? Sí, bien. La decisión fue unánime y aquí tal vez un asunto de lenguaje, eso también lo tenemos nosotros y hay que ver en la forma que nos comunicamos. Yo trato. La gente habla de la decisión técnica. Claro, todas las decisiones son técnicas. Las del Banco Central, o sea, no hay que decir que la decisión, la única forma que don Alonso y la decisión económica y los demás compañeros ven es desde el punto de vista de sus competencias, de acuerdo con la ley. Que hay, por su especialidad, requiere una técnica específica dentro del marco de la Ley General de Administración Pública. Entonces, lo que quiero evitar aquí es como que existe una decisión técnica y una decisión no técnica, y eso no es cierto. Ambas tienen consideraciones, vamos, de especialización. La decisión la recomendación de la decisión económica y el razonamiento de los miembros de junta. En miembros de junta tenemos eh, dos doctores, voy a sacarme yo, no voy a mencionar, ¿no? Tenemos dos doctores en economía, tenemos dos personas con una larguísima trayectoria en investigación económica, tenemos una persona especialista que ha hecho su vida profesional en materia de temas de deuda pública, negociación de deuda y con una amplia experiencia en macroeconomía. Tenemos una persona especializada en temas de estabilidad del sistema financiero. De hecho, parte de lo que precursores, ¿verdad? De lo que se conocen los informes de estabilidad financiera de Costa Rica fueron diseñados en partes por esa persona. Nada más se le llamaba de otro nombre, etcétera, ¿verdad? Ha ido mejorando. Entonces son personas, de acuerdo con la ley, son competentes y tienen la formación. Entonces, tal vez lo que quisiera así quitar es como que hay una decisión técnica y una decisión no técnica. Todas son decisiones y eso los remito de nuevo a la conferencia de prensa del señor Powell hace 8 días. Le hicieron una pregunta similar, ¿verdad? Para los disidentes de la decisión de hoy a 18, de hoy a, sí, hoy a 18 en la Reserva Federal. Dice, no, tuvimos una ronda de, de razonamiento macroeconómico de cada uno de nosotros, que se dice, sí, algunos, nada más que lo vemos distinto, tenemos una interpretación distinta, tenemos el mismo dato puede darse. Vean el caso de algo muy simple, el crecimiento de las exportaciones de los Estados Unidos en el primer trimestre es algo bueno o algo malo, pero se quiero poner muy sencillos. ¿Qué dice? En la forma tradicional se hay algo muy bueno, pero en la forma un poco más elaborada, perspectiva es el adelantamiento a una medida que no es tan buena, que es van a enfrentar mayores precios. Bueno, ese tipo de razonamiento ocurre en lo de la política monetaria. En síntesis, sí hubo unanimidad y sí fue de acuerdo con la recomendación de la decisión económica y toda la discusión, todo el razonamiento
está en las actas que ya están publicadas. Don Alonso, yo no sé si usted quiere perdón, decir sí. Exactamente eso es. Sí, cometí un error, me fijé y vi el acta y por las fechas asumí que era la de julio, pero en realidad son las de junio, las que están publicadas. Las de julio yo me imagino que muy pronto estarán publicadas, pero algo que quería comentar es que si era unánime o no, eso estaba en De el acuerdo. comunicado de prensa, estaba pues ya escrito que fue unánime. Y lo que quería era complementar un poco en el proceso que seguimos nosotros internamente. En los días previos se prepara toda la información económica que de acuerdo con la ley hay que presentar una vez por mes en la junta directiva del entorno internacional, entorno doméstico, sector externo, fiscal, etcétera. Eso se comparte la información y la reunión empieza el miércoles, ¿verdad? Donde se empieza a discutir todos los temas de la realidad económica y dentro del el equipo de la administración, que incluye personas de la división económica, pero también de la división de datos y otras partes del banco, tenemos una reunión para evaluar cuál es la recomendación que quisiéramos llevar a la Junta de parte de la administración y esa es la que pues yo tengo la responsabilidad de comentar en la sesión de Junta. En esta ocasión se acogió de manera unánime, pero tal vez lo importante de mencionar es que no es atípico que haya, que no sea unánime en el Banco Central de Costa Rica, pero también en otros bancos centrales del mundo. Uno se encuentra votos que no son unánimes, más bien sería lo sano, y también es pues relativamente normal que alguna recomendación que se haga de la administración, la consideración que hagan los miembros de junta sea distinta y justamente eso enriquece el proceso, ¿verdad? Porque si siempre la recomendación es acogida y siempre de manera unánime, pues siento yo que reflejaría que algo sobra en el proceso, ¿verdad? Entonces, es son sesiones muy interesantes donde se discute cuál es la decisión que se debe tomar y al final de cuentas eso se comunica con la conferencia que ocurre a las 6 de la tarde de los jueves que se toma la decisión. Que ese me parece a mí ha sido también un paso muy interesante en términos de comunicación. La gente espera eso y es una cosa que le digo sinceramente, de muchos años de estar analizando estos temas, uno siente cómo realmente los usuarios de la información, los que toman decisiones financieras, por ejemplo, ya están atentos a la información que ustedes publican, a lo que dicen en las sesiones. Y de hecho yo casi que me atrevería a decir, un poco con la evidencia de que ya incluso anticipan lo que ustedes están, y eso es un tema, creo yo que eso habla un poco de cómo se ha ido el sistema financiero y la misma aplicación de la política monetaria pues está sofisticándose, ¿verdad? En alguna medida. Un tema muy interesante. Bueno, no sé si quisieran decir alguna cosa final ya para terminar la sesión ¿no? y No, no. agradecerle de verdad su participación. Mi parte es igual un agradecimiento mutuo porque me dio el espacio, le da la oportunidad al banco. Me gusta mucho por la audiencia, ¿verdad? Todas las audiencias son importantes. Esta sé que es una audiencia que más bien me corrige, ¿verdad? Es una audiencia que conoce el tema, por la calidad de las preguntas y demás. Entonces, me siento muy cómodo y agradecido de que podamos tener este nivel de cobertura, porque en realidad muchos que están aquí son a su vez, nos ayudan vamos a hacer que el mensaje llegue, ¿verdad? Que el mensaje se interprete y que se sepa. No queremos sorprender solo lo acaba de decir, ¿verdad? Hay, en algún momento, ¿verdad? Se hablaba de la famosa literatura aquella de la inconsistencia temporal de la política monetaria. Sí. Que la palabra está mal dicha, debería ser la incoherencia, ¿verdad? Pero no importa. Mm, Creo que en términos más contemporáneos, lo que se dice no, más bien, la idea es que el Banco Central sea predecible, ¿verdad? Las sorpresas no mm, le hacen bien al sistema económico, que es parte porque le introduce incertidumbre. Entonces, un banco mm. impredecible, no, queremos más bien, dentro de una lógica económica, ser, ojalá, predecibles.
Entonces, de mi parte, un agradecimiento. Yo siempre le digo a Alonso, que tiene mejores calidades de expositor, que sea el que se despide. Entonces, no sé, Alonso, si tiene algo que decir. No, no, Robert, al contrario, pero yo quiero agradecer las preguntas que nos hacen, la atención y que sepan que siempre, que con todo el gusto venimos a compartir con ustedes lo que estamos viendo en la economía. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roger, muchas gracias, don Alonso. Muchas gracias a todos y todas que nos escucharon hoy. Antes de terminar, nada más dos rápidos anuncios. El próximo miércoles a las 9 de la mañana tenemos nuestra sesión mensual del mes de agosto de análisis de coyuntura. Vamos a tocar un tema específico que tiene que ver con producción y gasto, entender un poco qué ha estado pasando con la actividad económica, sobre todo con la desaceleración del primer trimestre y la recuperación que se percibe en el segundo, y un poco entender qué es lo que se ha movido en esos rubros. Ese va a ser el tema especial. Y el otro tema es que el martes siguiente, que si no me equivoco es martes 19 a las 9 de la mañana, vamos a tener una sesión especial con nuestros analistas políticos, con Mario Quiroz y Gustavo Araya, para hablar un poco sobre el tema sobre la política nacional y ya prácticamente el inicio de los fuegos electorales. Entonces, todos están invitados, suscriptores a esas dos sesiones. Muchísimas gracias, que pasen buena tarde y en horas de la tarde, valga la redundancia, les vamos a hacer llegar la grabación y la presentación que don Roger tan amablemente nos compartió hoy. Así que muchísimas gracias y que pasen un buen día.